Me lo pedisteis vosotros y hoy vamos a hablar de historia de la homosexualidad. Y para ello tengo conmigo a un auténtico experto en historia de la diversidad sexual y de género, que es Leopoldo Estapé. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Él tiene un blog fantástico que es l'Armari Obert, lo pondré ahora aquí en el vídeo, que tenéis que visitar, os colgaré el enlace. Y además dentro de poco anuncia el libro hablando de temas interesantísimos, de los que hoy nos va a hacer un pequeño entremés para que veáis que es algo realmente interesante. Estamos en una ubicación diferente de la que habitualmente estamos, es el Pati Llimona, que es un patio que conserva mucha estructura de la Barcelona antigua. De hecho, allí atrás está algún arco todavía de la entrada primigenia a la Barcelona romana, hay una zona que es gótica, hay pintura gótica en alguna de las habitaciones, y aquí, que es un lugar maravilloso, pues nos hemos venido para hablar con vosotros de estos temas. Y vamos a comenzar hablando, pues, en orden cronológico. Así que yo te pregunto directamente, Leopoldo, ¿cuál es de la primera evidencia que tenemos, el primer signo de homosexualidad en la historia de la humanidad? Sí. Yo señalaría tres elementos, si me permites. Tres elementos. Dos son de unos 4.000 años antes de Jesucristo y otros unos 1.000 años después. Son el poema épico de Gilgamesh, donde habla de las relaciones amorosas entre este héroe y un director en Enkidu. Otro es la tumba de los manicuros del faraón, donde ellos se dedican amor eterno por todos los siglos de los siglos, a la vida del más allá, y lo van indicando por todas partes, de la misma forma que otros matrimonios heterosexuales lo hacían. Y el tercero es el Código de Hammurabi, que mucha gente no lo conoce, pero en el Código de Hammurabi hay una parte en donde reconoce a las sacerdotisas la capacidad de casarse con otras mujeres, hacer hijos, sus hijos, y legar su patrimonio a los hijos de esta mujer. Hay tres elementos bastante claros de lo que era entonces. Es interesantísimo, porque entonces estamos diciendo que, bueno, tenemos el poema de Gilgamesh con su romance, sí, los manicuros del faraón, que es una imagen preciosa, y en el Código de Hammurabi, una de las primeras leyes que tenemos por escrito, se reconoce el derecho a la mujer a casarse con otro. Sacerdotisa. Tiene que ser sacerdotisa. La sacerdotisa, en aquella época la mujer tenía muy poco que pero la decir, sacerdotisa no podía tener relaciones sexuales con otros hombres, pero sí podía casarse, hacer suya a una mujer y tener sus hijos como propios. O sea, dentro de lo que sería la salvedad de la distancia temporal. Y hablamos de mujeres que fueron muy poderosas en una época de Mesopotamia, los reinos de acá, pues los reinos de Mesopotamia, pero bastante antes pues, de Nabucodonosor y de toda la época ya más conocida. Hablamos de hace unos 3.000 años. Hablamos de hace 3.500 años aproximadamente. Hace 3.500 años había una ley que permitía a algunas mujeres casarse con otras mujeres y adoptar hijos. Lo que más nos ha llegado por la cultura popular y todo aquello, pues son noticias acerca de lo que era la homosexualidad en el mundo antiguo, Roma, Grecia. ¿Cómo estaba la situación en aquella época? En una época muy machista, pero que donde las relaciones homosexuales tenían unas normas muy concretas. Incluso, como un griego tenía que ser activo, cambiaron la propia historia de uno de sus héroes más importantes, Aquiles. Ajá. Si nosotros miramos... O sea, se permitía ser homosexual, digamos, estaba permitido si eras el activo. Sí, luego explicaré otra historia. Vale. Aquiles era el amante pasivo, el joven, y Patroclo el adulto. Si buscas la famosa imagen en que le está curando una herida, verás Patroclo, que es el adulto. Con barba y tal, y Aquiles el jovencito. El jovencito. Y esto lo cambiaron. Como cambió el papel de la mujer,
tiempo de Safo, pues unos 700 años antes de Jesucristo, las mujeres vivían en comunidades, se podían casar entre ellas, tenían herencias, etc. Pero luego la mujer pasó a depender del hombre completamente, a tener un papel secundario. Y en Roma pasa algo parecido. En Roma llora la muerte de Antino, el amante de Adriana. Tú vas por las ciudades romanas y encuentras estatuas de Antino por todas partes. Sin embargo, a César le acusaban de haber sido sodomizado por Nicomedes. Le acusaban, no se sabe si esto pasó o no pasó, pero le acusaban. Cuando decían César era la mejor esposa de los romanos, le estaban insultando, porque la feminización estaba mal vista. Mal vista. Perseguían o sea, un romano travestido estaba mal visto, a pesar de que muchos romanos cuando se hacían mayores se pintaban la cara, se ponían peluca, etc. Pero esto ya era estética. César era uno de ellos, César, que César significa caballera, y el pobre César se quedó calvo, y entonces se tenía pelo. ¿De eso alguno queda? ¿Alguno con cortilla todavía? Todavía queda. Entonces, en Grecia y Roma, bueno, la homosexualidad más o menos, siempre y cuando no fueras pasivo ni tuvieras pluma. Y además, el buen romano tenía que casarse, tener hijos, y luego tener amantes masculinos, los que quisiera. Siempre más jóvenes o esclavos. Salvo un caso, Epaminondas. El general Epaminondas nunca quiso casarse. Además, se lo echaban por cara. Él nunca quiso casarse. Tenía un compañero, Pelópidas, y tenía sus amantes jóvenes. O sea, funcionaba como un matrimonio heterosexual con Pelópidas, y además tenía sus propios jóvenes que en el campo de batalla pues dormían con ellos. Esto es interesante porque todo el mundo se tenía que casar, pero Epaminondas es el creador del batallón sagrado de Ceres. Sí, todos hemos visto la película 300, pues todos eran maricones, que lo sepáis. Bueno, la película lo esconde bastante, aparece, pero el mundo espartano era un poco más especial, que también las relaciones funcionaban de eran habituales. Sí. Muy bien. Esto del mundo romano, bueno, como os comentaba Leopold, pues más o menos había una cierta visibilidad o una cierta permisividad, pero lo que tenemos entendido hasta ahora es que la situación cambia sustancialmente cuando comienza la Edad Media, cae el Imperio Romano y llegan los cristianos. ¿Esto es así realmente? Sí, la Edad Media es una época de 1000 años. Ocurren muchas cosas muy interesantes, mucho más interesantes de lo que normalmente se ha vendido, donde hay espacios de libertad muy superiores a épocas posteriores. Solamente en 50 años de principios del siglo XX se mató más gente por ser homosexual que en toda la Edad Media. Eso vaya por delante. Eso es un dato importante, muy importante. Solo en los primeros 50 años del siglo XX mataron más homosexuales que en todos los años de la Edad Media. No era una de las principales preocupaciones. Las iglesias se celebraban bodas, lo que llamaban bodas de la semejanza. ¿La iglesia celebraba bodas homosexuales? No, en la iglesia se celebraban. En la iglesia. Es porque las bodas no se celebraban con la presencia de un sacerdote, sino que dos personas iban a sagrado y allí se hacían la famosa frase que Ruth le dice a Noemi, ¿no? Allí donde tú vayas, yo iré. Tu terreno será mi terreno, tu dinero será mi dinero. Y cuando acabemos, queremos dormir juntas en la eternidad. La declaración de amor bellísima. Y lo hacía. Y eso es lo que se decía allí. Y advocaban a Sergio y Paco, pero también a Cosme y Damián, que tenemos aquí en la catedral un curioso altar dedicado a ellos. No sé por qué, pero ahí está. Advocaban siempre, o si eran mujeres, pues a Felicitas, las dos esclavas de Cartago, ¿no? Porque también está menos investigado, hay menos información, pero Boswell dice que habían también bodas entre mujeres. Se hacían la promesa en sagrado y luego normalmente se registraban, y algunos de estos registros han llegado a nosotros, como el de Galicia, y también se están encontrando en Inglaterra, en Francia, aunque originalmente la del Fopoyeses, que eran estas uniones, se realizaban en la Europa Oriental, en Bizancio. Bueno,
lógicamente hay que lo poner en duda. Bueno, claro. Hay que lo poner en duda, pero posiblemente Boswell hizo esta investigación intentando con las conclusiones hechas antes de empezar, y eso se lo han tirado por cara, pero es que las investigaciones que están saliendo a partir de aquí son unas evidencias que hoy creo que ningún historiador con un mínimo de rigor debe negar esta posibilidad. Son muchos los casos que se dieron, tal vez algunas fueron pactos de necesidad, y son pactos que al final tuvieron contenido sexual, seguro. Pues ahora también os pondré aquí el libro al autor al que se está refiriendo y alguno de sus libros, que es muy interesante que los leáis. A vosotros que os gusta que os recomiende literatura, os recomendaremos bastante. Sí, bueno, la Edad Media, como he dicho, la Edad Media es una época con muchos claroscuros, con muchas personas que vivían tal vez una libertad muy distinta, incluso superior a la de tal vez hoy. Y es una época en que la persecución de la homosexualidad no es la gran obsesión. Sí que los padres del cristianismo, San Agustín, Juan Crisóstomo, al final de la Edad Media empiezan a hablar de la homosexualidad, la sodomía, no utilizan la palabra sodomía, son relaciones contra la natura y todo esto. Pero no es hasta final de la Edad Media en que empiezan a prohibir que los monjes duerman con monjes y que las monjas duerman con monjas. Empieza por aquí. Después empiezan de alguna forma a crearse el Estado, y el Estado, al momento que empieza a organizarse de acuerdo con la Iglesia, empiezan a reprimir sexualmente a la población. La palabra sodomía no perseguía las relaciones homosexuales, perseguía a cualquier tipo de acto sexual no reproductivo. Es decir, una pajilla, una felación. No, sobre todo iba Pedro Damiano, que crea este concepto en el siglo XI, lo que quería era perseguir a sus sacerdotes que vivían con señoras y tenían relaciones sexuales no reproductivas, o sea, sexuales. Y los quería perseguir y tal. Y el Papa de entonces, León, le dijo, es que si perseguimos a los sacerdotes nos quedamos con ninguno. Y todavía tardaron 100 años en empezar las primeras leyes. Luego vino Santo Tomás, que aunque rebajó el concepto de crimen al de pecado, y instituyó, se racionalizó el concepto sodomía como un concepto anticristiano, y a partir de aquí, de finales del siglo XIII, es cuando en las leyes empieza a aparecer. Pero hay que tener en cuenta que la primera ley que realmente perseguía la sodomía, por ejemplo, en España, es de la época de los Reyes Católicos. Las famosas partidas de Alfonso X Sabio jamás se ejecutaron. Es un cuerpo literario importante, pero jamás se ejecutó. Y aquí en Cataluña, en las constituciones de aquí, hasta la época de Felipe II no aparece el condena. Sí que hubo persecuciones en momentos determinados utilizando otro tipo de leyes, pero que no eran las que estaban en aquellos momentos en vigor. Por ejemplo, la ley de los visigodos, que sí que lo perseguía. Es decir, que por contra de lo que hasta ahora pensábamos, se persigue más la homosexualidad en la época moderna que no en la Edad Media. Y ya nos plantamos entonces, estás hablando de Reyes Católicos, Felipe II, nos plantamos ya Renacimiento, un preludio del Barroco, siglos XV, XVI. En esa época es cuando empieza a haber una auténtica persecución. Es cuando la Inquisición tiene todo el poder y es cuando se producen las mayores persecuciones contra la sodomía y también contra la brujería, a través de los cuales se está persiguiendo a mujeres libres que practican la medicina, y que muchas de ellas seguramente hoy serían definidas como lesbianas. Esta persecución, cuando se da a final de la Edad Media, y es sobre todo durante toda la época del Renacimiento y el Barroco. En Florencia, Savonarola, en Venecia hay unas persecuciones enormes. Aquí, en España, las principales persecuciones fueron en Sevilla, contra personas que hoy definiríamos como transexuales, en Valencia y en Zaragoza. En Barcelona, en toda la época de persecución, tal vez se ejecutaron entre 10 o 12 personas. ¿Por qué? Por un conflicto de competencias. Eso no está aquí. Pues un conflicto de competencias. Exactamente. La Inquisición era un organismo castellano y los jueces de aquí, porque cuando el reo lo daban a la justicia, lo daban a relajar, porque se utilizaban eufemismos muy bonitos. Relajar era ahorcarlo.
y lo daban a relajar y los jueces no lo firmaban, entonces los enviaban a galeras. Entonces solamente se ejecutó por la parte de la Inquisición al inicio del reinado de Felipe III, que entró, que aquí lo querían bastante, pero cuando empezó a expulsar los moriscos, las cosas se no lo quisieron y no hubo más. Bueno, o sea que los maricones nos salvamos en Cataluña de que nos quemaran gracias a un conflicto de competencias. Esto tiene su aquel también. Sí, una lectura contemporánea. Muy propia, sí. Sí, ya veo. Hay algo muy interesante al respecto de, ya que hablamos de leyes de sodomía y todo aquello, hay algo muy interesante que ocurre en la Revolución Francesa. ¿Qué pasa en la Revolución Francesa? De alguna forma, si pudiéramos hablar de un nacimiento de un movimiento de liberación gay, tendríamos que ir a la Revolución Francesa. O sea, que nosotros como movimiento de liberación sí, porque hubo políticos que defendieron públicamente los derechos de los homosexuales y mujeres. Porque no es la primera vez que la mujer tiene un papel distinto al de hasta entonces. Entonces se crearon los clubes de las anandrinas, se llamaban. ¿Sanandrinas? Anandrinas. Anandrinas. Ahora, mal francés, no voy a intentar decir que era, porque me saldría cualquier cosa. Y eran clubes de mujeres, muchas de ellas lesbianas, donde se reunían, tenían relaciones entre ellas, etcétera, etcétera. Este tipo de clubes después han ido apareciendo por distintos lugares en Boston, el matrimonio de Boston, las bostonianas, el Club Arnes en Long Island, van apareciendo como setas por distintos lugares, pero que mayoritariamente se crearon. Entonces, los hombres, hubo una serie de políticos que defendieron los derechos de los homosexuales, con tan mala pata que era tiro, y los acabaron cortando la cabeza. Pero tanto la Revolución Francesa como el Código Napoleónico abolió la persecución de la homosexualidad. Muy bien. Paralelamente... Hay que estudiar historia, sí. chatos, hay que estudiar historia. Paralelamente en Inglaterra fue el proceso todo lo contrario. Se fueron endureciendo estas leyes y sobre todo hacia las mujeres durante esta época es cuando se descubre que un marido, un hermano, un tutor de una mujer que no se aceptaba sus órdenes, la podía llevar al médico y hacerle la ablación de clítoris en Inglaterra. Y fue ya en la época victoriana cuando el Colegio de Médicos lo prohibió, pero no las leyes. Las leyes británicas no prohibieron la ablación de clítoris hasta 1970 y algo y pico. Es curioso. No, sí, nos parece que estamos muy adelantados, pero algunas cosas... Sí. Y esto es la Revolución Francesa, y a partir de ahí comienzan lentamente a cambiar las cosas, sí. Y vamos casi llegando a finales del siglo XIX, con los maravillosos uranistas, ¿no? Esto que inventó Ulrich. Sí, claro. Ahí fue donde realmente empezamos a organizarnos de forma sistemática. Sí, claro. Después de la Revolución Francesa, si queremos ver un movimiento de liberación, tenemos que ir a Alemania, porque había prohibición. Y no era una prohibición más laxa que la británica. Eso tiene mucho sentido. Para poder liberarse necesitas una prohibición de la que liberarse. Sí, Esto tiene... pero en cambio en España la homosexualidad estaba despenalizada. ¿Aquí estaba despenalizada? Estaba despenalizada desde la muerte del nefasto Fernando VII. Con lo cual el movimiento LGTB español es un abogado, un diputado socialista, que no era homosexual, pero que era el que defendía las leyes para que no se penalizara, que era Jiménez de Escobar. ¿Y esto de qué año hablamos? Estamos hablando de la época de Primo de Rivera y de la República, que es ya posterior. En los años 20 del siglo XX. En Alemania nace un grupo, y son dos grupos bastante importantes, los comunes y el de el grupo científico de Hilfe. Las palabras estas son palabras. Bueno, los los uranistas de alguna forma hablaban pues de casi del sexo, era mucho más, iban a los locales, empezaron a hacer la película que se ha hecho recientemente sobre el primer caso de transexualidad. Es un caso que empiezan a llevarlo ellos, ¿no? Hablan de todo eso, mientras que el otro grupo, el Adolf Brand, que saca la primera revista gay de la historia, del Guine, es un grupo masculino, gay,
anti-lesbiana, anti-transexual, etcétera, etcétera, y que iban a los locales, al Dorado, a tirarles piedras, porque decían que degeneraban la imagen de los homosexuales, esto, como ahora. Para que veáis que esto de la bromofobia ha venido con los maricones desde el inicio del movimiento. Es que, ¿cómo somos? Hasta el punto que la lucha de esta gente pudo ser la causa de la Primera Guerra Mundial. ¿En qué sentido? Esto ya es fuerte. ¿En qué sentido? Pudo ser. Que los maricones hemos causado la Primera Guerra Mundial es muy heavy. En torno al Kaiser Guillermo había unas orgías enormes, en Inglaterra también, en las que normalmente las mujeres iban a un lado y los hombres iban a otro. Y ahí estaba todo el entorno del Kaiser. ¿Quién destapó? Destaparon varios, pero sobre todo este proyecto de sacar del armario a los homosexuales, en la lucha contra el famoso párrafo 175, utilizaban esto en contra del Kaiser, en contra de la política actual. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que el Kaiser los echó todos y puso al lado al sector más militarista. A causa de este escándalo, famoso escándalo. Vale. Si lo buscáis en vídeo. Los uranistas, para luchar contra el artículo de la Constitución alemana que prohíbe la homosexualidad, denuncian, le hacen outing al Kaiser, le dicen, usted es tan maricón como nosotros. El Kaiser dice, pues os vais a enterar ahora, monta alrededor suyo un gobierno supermilitarista que a la postre terminó degenerando en una guerra. Esto es impresionante. Sí, pero además es cierto. Esto es impresionante. Por cierto, eran uranistas porque los hombres son de Marte, las mujeres de Venus y los maricones somos de Urano. Sí, sí. Así era porque esa es la explicación del nombre, ¿eh? Bueno, y aquí ya nos colamos en el siglo XX. El siglo XX hay dos elementos que cambiarán esto, ¿no? El primero era de Leopoldo Fregoli, que es un transformista italiano, y que hasta entonces pues las mujeres no podían hacer papeles femeninos en la comedia. Esto, por ejemplo, si veis la película Shakespeare in Love, esto se cuenta. Y llega él y arrasa. Y entonces, sobre todo en Barcelona, a partir de aquel momento, todos los papeles en los antros los hacen señores travestidos. Señores travestidos. Que algunos serían heteros, otros serían personas que se identificarían y otros serían homosexuales. Y muchos de estos eran homosexuales. Y esta costumbre lleva a los locales de aquí a que los señores que van a buscar faena vayan travestidos. Porque claro, los señores que se acostaban con ellos eran señores como los masculinos. romanos. Exacto, eran masculinos. Como los romanos. Y esto llegó, los anarquistas tenían la costumbre de echar bombas por todas partes. Pero uno de los lugares donde era muy fácil echar una bomba eran las Vespasianas, eran los urinarios. Los urinarios era un lugar que frecuentaban las Carolinas, que los travestidos, Genet les llamaba Carolinas. Las Carolinas iban a los urinarios. Un día que estaban las Carolinas en un urinario, explotó uno y las pobres quedaron destrozaditas, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué pasó? Pues se juntaron todas, se pusieron sus mejores ropas, se fueron a la Plaza de Cataluña y se fueron a pie con sus ramos de flores hasta la Vespasiana que había estallado cerca de las Drassanas a poner allí sus ramos de flores. Genet, años después, decía que posiblemente fue la primera manifestación que hay de la historia. ¿Y en qué año fue eso? Eso sería pues hacia 1930. O sea, 1930, como consecuencia de un atentado donde mueren muchos murieron algunos, no se travestis, trans, ahora claro, es difícil saber exactamente cómo se identificaba. Sus compañeras, desde Plaza Cataluña hasta las Atarazanas, que son 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Sí, un par de kilómetros. Un par de kilómetros. Hacen el recorrido con ramos de flores para hacer el depósito de las flores en memoria de las muertas. Y Jean Genet, un escritor del que todos podéis leer un montón de obras maravillosas. El diario de un ladrón lo explica. Diario de un ladrón. Y luego hay otro de Weytisolo, que es Genet en las Ramblas, en donde también cuenta esta historia. Es una entrevista que le hace Genet y Genet lo vuelve a contar. Sí. Entre comillas, primera manifestación LGTB de la historia. Eran conscientes de lo que estaban haciendo. Es interesante, interesantísimo. Me vas a contar una cosa, pero no me la vas a contar en cámara, no me la vas a contar aquí, me la vas a contar en otro sitio. Ya que hemos hablado de la primera manifestación LGTB, luego vino la del 77,
que esa sí que es famosa, que celebramos ahora precisamente los 40 años, pero esto ya lo podéis encontrar en cualquier sitio. Curiosidades de estas de que solo sabe Leopold, mejor para... Vamos a ir a otro sitio. Está sonando justo un barco en el puerto, estamos muy cerca del puerto. Vamos a ir a otro sitio que tiene que ver con el puerto, que tiene que ver con los mares, con las flotas, con los navíos y los marineros. Me vas a explicar una cosa muy curiosa, ¿te parece? Vale. Le vamos a dar las gracias a Leopold. Tenéis que buscar su blog, de verdad, tenéis que seguirlo en el grupo de estudios de la homosexualidad, tenéis que estar pendientes de sus publicaciones porque vais a aprender muchísimo de hecho, los que habéis leído el Quiérete mucho Maricón, veis que en el apartado en el que hablo de la historia, recomiendo encarecidamente a todo el mundo que lea ese blog. Este es el señor del que hablo en el vídeo. Así que Leo, muchísimas gracias. Un besazo. Vale. Y a ver si lo convenzo de ser youtuber también, porque tiene cosas interesantísimas que contarles. Anímate. Exponerme. Muy buenas, Leopold. ¿Ahora dónde estamos? Mira, estamos en la calle Cols de Barcelona, en Ciutat Bella. Este es un lugar, aquí, en estas esquinas, estuvieron los primeros locales de ambiente de Barcelona. ¿Aquí? En los años 50, a finales de los años 50, cuando en España era imposible que hubiese ninguno. ¿Y por qué? Por algo muy sencillo. Llegó la Sexta Flota. La Sexta Flota ocupó toda esta parte. Y, lógicamente, también tenía que haber locales para los marineros que buscaban a otros hombres para tener sexo. Porque siempre ha habido marineros maricas. Exacto. Y sobre todo en el mundo de la marina. Y, claro, el franquismo tuvo que permitir que se abrieran. Porque este era un espacio que tenía unas leyes particulares. A un americano no lo podía detener la policía, solamente lo podía detener la policía americana.